Shalom. Vamos a continuar ahora revisando los libros de los profetas. Vamos con Shoftim, capítulo 3. Leemos. Estos son los pueblos que Adonai dejó para probar por medio de ellos a Israel, a cuantos no había conocido todas las guerras de Kenán, solo para que aprendieran las generaciones de los Bene Israel, a fin de que se les enseñara a guerrear a aquellos que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los Filistín y todos los Kenanim, y los Sidonín y los Gibín, que habitaban en la montaña de Lebanón, desde el monte Baal Hermón hasta la entrada de Hamat, y fueron para probar a Israel por medio de ellos, a fin de saber si obedecerían los mitzvot de Adonai, que él había ordenado a sus padres por medio de Moshe. Los Bene Israel habitaron en medio de los Kenanim, los Gitín, los Emorín, los Perizín, los Gibín, los Jebusín, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Los Bene Israel hicieron lo malo delante de Adonai, olvidando a Adonai, su Elohim. Sirvieron a los Bealim y a las Asterot. Por lo tanto se encendió la ira de Adonai contra Israel, y los entregó en mano de Cushan Rishataim, rey de Aram Naharaim, y sirvieron los Bene Israel a Cushan Rishataim 8 años. Entonces los Bene Israel clamaron a Adonai, y Adonai levantó un salvador para los Bene Israel, que los salvó. Oniel ben Kenaz, hermano menor de Kele. Recayó sobre él el espíritu de Adonai, y juzgó a Israel y salió a la guerra. Y Adonai entregó en su mano a Cushan Rishataim, rey de Aram, y prevaleció su mano sobre Cushan Rishataim. Entonces tuvo la tierra descanso durante 40 años, y murió Oniel ben Kenaz. Pero volvieron los Bene Israel a hacer lo malo delante de Adonai, y Adonai fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto hacían lo malo delante de Adonai. Él juntó consigo a los Bene Amón y a Amalek, y fue y abatió a Israel, y se apoderó de la ciudad de las palmeras, que es Jericó. Y los Bene Israel sirvieron a Eglón, rey de Moab, 18 años. Entonces los Bene Israel clamaron a Adonai, y Adonai levantó por salvador a Ehud ben Gerá Binyaminí, hombre zurdo, y enviaron a los Bene Israel por su intermedio un presente a Eglón, rey de Moab. Se hizo para sí una espada que tenía 2 filos, de un codo de largo, y se la ciñó debajo de sus vestidos sobre su muslo derecho. Y acercó el presente a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Cuando terminó de ofrecer el presente, envió acompañado a la gente que había traído el presente. Pero Ehud se volvió desde Pesilín, que está junto a Gilgal, y dijo: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y este dijo: calla. Y salieron de su presencia todos los que con él estaban. Entonces Ehud llegóse a él, y estaba sentado en la cámara alta de verano, que tenía para sí solo. Y le dijo Ehud: tengo un mensaje de Elohim para ti. Y se levantó de la silla. Entonces extendió Ehud su mano izquierda, tomó la espada de sobre su muslo derecho, y se la clavó en el vientre, y entró también la empuñadura hasta la hoja, y se cerró el cebo tras la hoja, de modo que no sacó la espada de su vientre, y salió la hez. Salió Ehud al corredor, cerrando las puertas de la cámara alta tras sí, y las aseguró con cerrojo. Salió él, y vinieron los siervos del rey, y aquí las puertas de la cámara alta estaban cerradas con cerrojo. Dijeron: seguramente él está cubriendo sus pies en la cámara de verano. Esperaron bastante tiempo, pero él no abría las puertas de la cámara alta, por lo cual tomaron una llave y abrieron. Y he aquí, su señor estaba caído en el suelo muerto. Pero Ehud huyó mientras ellos tardaban, y pasó más allá de Pesilín, y escapó a Seirá. Cuando llegó, tocó la corneta en la montaña de Efraín, y los Bene Israel descendieron con él de la montaña. Y él iba al frente de ellos y les dijo: sigan tras de mí, que Adonai ha entregado a vuestros enemigos, los Moabí, en vuestra mano. Y descendieron tras de él, y tomaron los vados del Jardén hacia Moab, y no permitieron que hombre alguno pasase. Y mataron de Moab en aquel tiempo como 10,000 hombres, todos robustos y todos hombres guerreros. No escapó hombre alguno. Así fue sometido Moab en aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso 80 años. Y después de él fue Shamgar ben Anac, quien mató de los Filistín 600 hombres con una guijada para bueyes, y él también salvó a Israel.
Muy bien, esto es Shoftim, capítulo 3. Ahora vamos a solamente analizar un detalle muy breve. Bueno, aquí tenemos nosotros que recordar que ya el pueblo de Israel había venido de conquistar la tierra y de que se ha dividido la tierra de Israel y se ha posicionado cada una de las tribus en el lugar que le corresponde. Sin embargo, la Torah menciona que no todos los pueblos kenanim que poblaban ya esa tierra se encuentran destruidos, sino que algunos todavía permanecen allí. Viven todavía en la tierra, pequeñas ciudades alrededor del país. Ahora Eretz Israel. Estos pueblos que estaban allí, Akadosh Baruj Hu permitió que se quedaran para que de esta forma fueran una prueba para que el pueblo de Israel se mantuviera fiel a los mandamientos de Akadosh Baruj Hu, número 1. Número 2, para que también tuvieran conocimiento de la preparación de la guerra. Los del pueblo de Israel, al estar peleando constantemente con estos pueblos que están en estas ciudades, ¿correcto? Entonces, esto se mantiene. La prueba de Hashem y la fortaleza física que va a tener el pueblo. Esto está asociado. Ahora, sin embargo, obviamente, estos pueblos venían sobre Israel y los conquistaban. Estos pueblos, al conquistar a Israel, le obligaban a servir a sus dioses, que son a los Bialim y las Ashterot, que son, digamos que los ídolos masculinos y los ídolos femeninos. O sea, estatuas de mujeres, son las que adoraban y servían los del pueblo de Israel. Entonces caían en el error. Pero finalmente el pueblo, algunos hombres sadiquín, clamaban a Kadosh Baruj Hu por consuelo, por fortaleza, para que a Kadosh Baruj Hu los favoreciera. En esto estaba cuando el primer clamor hizo levantar al primer hombre llamado Otniel ben Kenaz. Este hombre era hermano de Caleb, ¿sí? Vimos que hay una herencia especial para Otniel. Ahora, Otniel pudo liberar al pueblo e incluso le mantuvo liberado por 40 años. Esto se logró gracias a que Akadosh Baruj Hu vino sobre él y lo llenó con su espíritu de fuerza, de entereza, de integridad, de fortaleza física. Tomó al ejército de Israel y vencieron a sus enemigos. Esto permite una paz en el pueblo de Israel por 40 años. El primer shofet, juez, que salva es Otniel ben Kenaz. Bien. Akadosh Baruj Hu es la fuerza que lo impulsa para vencer en la batalla. ¿Correcto? Ahora, después viene Ehud ben Gerá. Ehud ben Gerá. Este hombre, que dice el texto que era zurdo, él hizo una espada de doble filo que ocultó entre sus ropas en el muslo derecho, mientras otra vez un pueblo había conquistado. Obviamente entre este tiempo y este tiempo, aquí en este espacio, el pueblo de Israel volvía a pecar, volvía a mantener una vida equivocada. Entonces se clamaba a Kadosh Baruj Hu y se levantaba un nuevo héroe. Estos son nuestros héroes. Otniel ben Kenaz, el segundo es Ehud ben Gerá. Entonces, él toma su espada, el rey que estaba dominando sobre el pueblo de Israel, Ehud va a verlo y le dice: fíjate que tengo un mensaje divino para ti. Espérate, calla, vamos a desalojar todo el palacio y te quedas conmigo en la recámara para que me platiques cuál es el mensaje divino que tienes para mí. Y entonces, ya que se acerca a él, ya que desaloja a toda la gente y está en la recámara personal del rey que está
sobre Israel, que ha impuesto su yugo sobre Israel. Él toma la espada, así mientras le está hablando al oído, según para hacerle saber el mensaje, pero el mensaje es que tiene que morir. Entonces toma la espada y se la cruza en el estómago. Entonces la persona esta muere, el rey que era muy gordo, muere. Con la espada aquí se le salen incluso las vísceras, porque ya está mal y toda la grasita, está muy gordito. Entonces este hombre que hace esto y crea que después todo el pueblo de Israel se vaya y venza a grandes hombres que eran los que los tenían dominados, por 80 años fue la victoria. ¿Con qué lo logró? Con una espada. ¿Sí? Otniel lo logró con el espíritu de Akadosh Baruj Hu. Ehud Ben Gera lo logró con una espada. ¿Sí? Y el otro, Shamgar Ben Anat. Shamgar Ben Enat, Shamgar hijo de Enat, es el tercer hombre que va a lograr una victoria para mantener la paz en el pueblo de Israel. Cada vez que se levantaba un héroe, y mientras el héroe existía, el pueblo era fiel a Akadosh Baruj Hu. Pero cuando este héroe moría, el pueblo se decaía otra vez y desobedecía a Akadosh Baruj Hu, hasta que se levantaba un nuevo héroe y el pueblo obedecía. Pero cada vez, cuando moría este héroe, el pueblo volvía a desobedecer. Entonces se levantaba un nuevo héroe y el pueblo obedecía. Entonces Shamgar Ben Anat, él toma una aguijada, se llama, es un punzón, nosotros una puya le decimos, aquí en México traducimos como puya, es aquello con lo que nosotros puyamos, o sea, hacemos que avancen los bueyes cuando jalan las carretas. Si nosotros tomamos la puya, es lo que le llaman aguijada, tomamos la puya que tiene un pico, una punta es de metal, tiene una punta y pica las ancas, el trasero de los bueyes, para que estos vayan caminando y son picados así como una pluma, ¿sí? Una punta así como una pluma, luego picas y ellos van caminando. Entonces con eso Shamgar Ben Anat logra la victoria. Con una de estas mata 600 hombres. Fíjense, para matar 600 hombres con una punta que sí es de fierro, esto es un palo, esto es de madera y aquí en la punta tiene un fierrito, ¿sí? Tiene un fierrito, como un capuchoncito, aquí así de metal, esto es de madera y tiene un capuchoncito de metal que está clavado o amarrado. Y con eso mató 600 hombres. Entonces, aquí vamos a ver las herramientas con las que cada uno de estos héroes pudo lograr la victoria y estabilizar al pueblo de Israel. El primero de ellos, el primer héroe, hace uso de la presencia de Akadosh Baruj Hu, que llega a su mente, a su intelecto, su fortaleza emocional, su voluntad. El segundo héroe va a usar una espada para causar la victoria, y el tercer héroe va a causar una lanza. Entonces nosotros ya sabemos, tenemos esto. ¿Cuál es la destreza que cada uno de nosotros sabe usar para ponerla al servicio del pueblo y traer la libertad? A nosotros se nos solicita siempre, en primer lugar, por eso Otniel Ben Kenaz es un gran héroe y es muy recordado y reconocido, porque él va a hacer uso de ¿qué? ¿Cuál es de la presencia de Akadosh Baruj Hu en su vida, su intelecto, su mente, sus convicciones, sus pensamientos, son los que van a traer la victoria para el pueblo de Israel. Bueno, esto es lo que dice Shoftim capítulo 3. Nos vemos para la próxima. Shalom.